¿Cómo están ustedes? Semana a semana hacemos este programa de conversación que en los próximos 50 días, cada 7 días se va a ir poniendo más sabroso. Porque se acercan las elecciones, se acerca la elección presidencial. Y hoy día yo leí en el diario El Mercurio de Santiago un informe de la Fiscalía que hablaba de una cosa que es muy complicada: el aumento de la violencia, el aumento de los homicidios hoy día en Chile. Y creo de que eso es un tema que no podemos dejar de mencionar dentro de esta estructura de elegir presidente. Porque en realidad, si usted fija, los periodistas, los canales están más preocupados de preguntarle si sacó plata o no sacó plata, si robó plata o no robó plata, si se subió un avión o no se subió un avión, si fue facho o no fue facho, de pensar qué van a hacer si son presidentes. Por eso hoy día para mí es un gusto conversar con 4 políticos que creo que harán una buena conversación. Saludamos al convencional don Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación a cita regional de Quinta Visión, y aprovecho de saludar a los otros panelistas, pero no de nombrarlos, porque eso le corresponde al presentador. Muchas gracias. Saludamos a don Tomás de Rementería, concejal decano. ¿Cómo está usted? Aquí estoy, en representación del candidato a diputado. Yeah. Y saludamos, de veras, aquí está, de veras que hay un candidato a diputado con su mismo nombre y apellido. Sí. Saludamos al candidato don Luis Pardo. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto saludarte, saludar a todos los panelistas y a quienes están siguiendo este programa a través de Quinta Visión. Para mí es un gusto saludarlo, diputado, mi diputado, como diría, porque no le pide favores y los hace. Muchas gracias. Saludamos al candidato a diputado. Cuente que son favores lícitos, no va a quedar aquí una mala imagen. Sí, no, por favor. Cuestiones simples que a veces son entraban en la vida de alguien. Y saludamos al exalcalde de Calle Larga, hoy día candidato a diputado, Nelson Venega. ¿Cómo está, don Nelson? Hola, Rodrigo, muy buenas tardes a todos los integrantes. Un placer nuevamente tener la posibilidad de compartir, conversar y debatir con todos ustedes. Bueno, quiero que entremos en el tema presidencial, pero bajo este tema, la violencia que hubo de los migrantes, la violencia que hay en la forma como han habido la forma como se trata o se pregunta con la violencia que tienen entre los candidatos. Esta situación que afecta un poco, y yo creo y que hay que superar, porque se trata de que la gente vaya a votar. Quiero que entremos en los temas presidenciales, en lo que está pasando. Y quiero partir con usted, Tomás. Es decir, se preguntan después por qué la gente no va a votar, y es cosa de ver los candidatos desde la A hasta la Z. Es decir, le hablan de un país distinto, de un país que no conocen. Es decir, García Márquez se sentiría, pero defraudado con Macondo al lado de Chile. Es decir, el retiro, que si retiró, que si no lo retiró, que si lo saqué para que cuando llegaran los rojos no se lo llevaran. Es decir, es unos discursos de descalificación que al único que favorece a Boric, porque con que se quede callado nomás, basta y sobra. Y después de eso quiere que la gente vaya a votar en forma voluntaria. Yo creo que es muy grave. Y comparto lo que dice Rodrigo de que hay unos niveles de violencia que no están solamente en eso. Están, te digo, en los automovilistas, están en el mall, están en... que te sorprende, gente, ¿qué le pasa? Y yo creo que hay una neurosis muy grande. Hoy día, Tomás, fueron a cubrir una actividad de la alcaldesa Ripamonti y ahí hubo una agresividad de unos vecinos del Olivar impresionante, que salieron alguna gente, me contaba el camino, salió gente de la municipalidad a parar aquello, digamos. ¿Usted supo de eso? No. No. Ya. Es decir, lo que te digo, yo creo que el país atraviesa, ¿ya? Es lo mismo, yo te digo, esta locura. ¿Cuántas veces discutimos en este programa y se reían antes conmigo el tema de que iba a ser un chiste esto de la elección de un gobernador y tener un delegado presidencial?
lo tiene demostrado aquí. Es decir, hacemos las cosas con los pies. Cuando discutimos un montón de veces que había que hacer el gobierno local con el alcalde y los concejales, el gobierno provincial con el gobernador y los consejeros provinciales, y el gobierno central con 5 macroregiones. Y hacen las cosas con los pies. Lo que hoy día está pasando, yo digo, la relación entre Mondaca y Martínez, el delegado presidencial es para entenderse con y el gobernador es lo mismo. La única relación que tiene es la M del apellido. La única. Claro, exactamente, la única relación que tiene. Pero eso te demuestra, como en muchos otros ámbitos, que estamos mal. Ok. Diputado Pardo. Bueno, yo en esta ronda coincido bastante con lo que señala Tomás. Creo que el país ha llegado a un nivel de polarización, de crispación, de degradación del debate público, donde no estamos debatiendo cómo solucionar los problemas del país y los problemas de la gente, sino que estamos discutiendo y disparándonos eslogans, titulares y cosas por la cabeza que pueden vender en su momento, pero que después la misma ciudadanía nos va a cobrar. Yo manifesté siempre públicamente mi discrepancia con la ley, por ejemplo, que creaba los gobernadores regionales, no solo porque no les entregaba suficientes competencias y facultades como para responder a las expectativas que crearon con eso, sino que porque no hay detrás un diseño mayor, que yo coincido, porque lo que dice Tomás es lo que dicen todos los centros de pensamiento de izquierda a derecha, que no podemos seguir fragmentando el país, sino que tenemos que crear grandes macrozonas que puedan competir con los recursos que tiene Santiago. Y en los temas políticos en general pasa lo mismo. Pasa que estamos tratando de ganar la pelea corta siempre, tirándole algún arma arrojadiza al del otro lado, rebajando el debate a las descalificaciones, y estamos dejando totalmente de lado el rigor que siempre es necesario para generar buenas políticas públicas. Así que, bueno, creo que el compromiso y el desafío que tenemos quienes estamos en política es tratar de aportar un poco de sensatez y de profundidad al debate. Lamentablemente no es lo más popular, y eso es una tentación en la cual caen moros y cristianos de echarle más leña a la hoguera en vez de buscar la forma de encontrar las soluciones que la gente espera. Nelson, hoy día en una conferencia de prensa, la candidata de su sector dio a entender, ante una pregunta y después solo yo, pero dejó tirada la cizaña, así, que aparte de que mentía con el 10% y que una cuestión muy enredada, porque el tipo no ha mentido los 10% ni le ha quitado. Él hizo el uso de derecho universal que cualquiera tenía, y qué importancia tiene. Ahora le están levantando de que su currículum es falso, es mentiroso, que sus historias son urdidas, digamos. ¿Por qué seguir con esta? ¿Qué opina usted de esta forma de enfrentar lo presidencial? ¿Se refiere a que Sichel no tendría título o algo así? Quedó más que eso, quedó sobre su vida personal, sobre aquello que ha contado como ha sido su vida desde el principio. Bueno, claro, lo que pasa es que Sebastián Iglesias, yo fui compañero de Sebastián Iglesias, yo creo que él cometió un error. Él abrió las puertas de su intimidad para ganar votos. Entonces ahora cerrar esa puerta le va a costar mucho. Él fue el que lamentablemente, desde mi punto de vista, la abrió. Yo creo que todos los que hemos sido candidatos en alguna oportunidad tenemos que ser súper cuidadosos respecto a aquello. Incluso, por ejemplo, muchas veces, antes yo en las primeras campañas, yo me sacaba, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, las primeras fotos me las sacaba con mi familia. Y después, evidentemente, la fui sacando porque uno abre una puerta que después es muy difícil de cerrar. Ahora, respecto de lo que decía Tomás y lo que dice Luis Pardo, yo le encuentro razón, primero, que la política hoy día lamentablemente está demasiado desordenada. Pero eso obedece a una cuestión de fondo y no lo quiero hablar panfletariamente ni desde el eslogan. Lo digo con mucha profundidad y con respeto también hacia ustedes. Lo que pasa es que no hay gobierno en Chile. Hay un vacío poderoso, tremendo respecto del liderazgo. Si cuando, como en toda institución, como cualquier organización, no hay quien la dirija o se produce un vacío de poder, ese vacío siempre va a ser llenado por otras o por otros. Entonces, como aquí existe desde el 18 de octubre, básicamente, una suerte de presidente que no es presidente, que no tiene liderazgo ni siquiera sobre su propio sector, evidentemente eso abre la posibilidad para que entremos en un caos, en un desorden que se manifiesta
no solo en el ámbito de la política, sino que también se manifiesta en las relaciones personales, etcétera. Yo, por ejemplo, de repente uno quiere ir a una marcha del agua y le dicen, no, que aquí no pueden venir los políticos. O sea, los niveles de intolerancia que existen hoy día han alcanzado todos los rincones porque precisamente no hay quien ordene este país. Pero porque no hay gobierno. Nelson, usted lanza la piedra. Usted está siendo violento. Porque la verdad es que hay un presidente de la República. No le puede, a lo mejor no le gusta o no le gusta. Pero lo que usted hace crea violencia también. Lo que usted está haciendo lo mismo que estamos diciendo que no hay que hacer. Bueno, por eso manifesté al principio que lo hacía con respeto y quizás, claro, lo que estoy diciendo en términos concretos es que aquí falta un liderazgo concreto. Mira, fíjate que yo en este último tiempo de campaña he estado en muchos debates con personas que son parlamentarios de este gobierno y todos, salvo el diputado Pardo, todos hablan en contra de su propio gobierno. O sea, esos son los niveles de ingobernabilidad que ha manifestado el presidente de la República y su sector, que no son ni siquiera capaces de ordenar a todo su sector. No me refiero porque siempre hay desórdenes y cosas por el estilo, pero seamos bien honestos. Yo he estado en muchos debates y no hay parlamentarios o parlamentarias, sobre todo, que son más críticos al gobierno que la propia oposición. Y eso no es más que la manifestación concreta que aquí falta alguien que lidere las cosas. Y cuando no se lideran las cosas, se producen los desórdenes. Ok, Raúl, pero cuando se fue Michelle Bachelet, su grado de desaprobación era muy bajo, 18% de aprobación, digamos. Piñera lo ha superado con creces. Pero lo que está diciendo Nelson, usted comparte eso, pero y a lo que estábamos conversando, porque aquí también hay un nivel de violencia en la forma de referirse, de plantear, y lo que está pasando nos traspasa para todos lados. Y usted en la convención, sin duda alguna que lo ha visto, porque usted es como no sé si la manzana o el bicho de Kafka, porque están metidos ahí en un rinconcito, pues. Pero no tanto, Rodrigo, ¿eh? No tanto, por lo menos yo no lo siento así en mi caso. Estaban tomando notas de algunas ideas. Y efectivamente yo creo que nosotros hemos perdido en Chile, por lo menos, y no solamente en materia política, mucho de atributos tradicionales en nuestro país. Respeto, tolerancia, la formación de consensos, la seriedad, que ha sido reemplazado por la liviandad, ¿no? Ciertos códigos de buena conducta, por decirlo de alguna manera. ¿A qué se debe eso? A múltiples factores. Entre ellos, en el último tiempo, la pandemia, yo creo que ha jugado un papel importante en la salud mental de las personas. El agotamiento de una generación, la generación de la transición, yo creo que está con señales claras de agotamiento. Yo creo que las redes sociales también tienen un papel importante en esto, en la inmediatez, en la creación de noticias falsas. En fin, hay una serie de elementos, pero creo que la forma de resolverlo es contribuyendo con ideas, con fundamentos, a mejorar el debate, no hay otra. Si nosotros no damos un buen ejemplo, si no predicamos con el ejemplo, el asunto no va a mejorar. Yo discrepo muchísimo de cómo ha sido la segunda administración de Sebastián Piñera. Pero por otra parte, mucha gente habla de este presidencialismo exacerbado. ¿Qué presidencialismo? Si Sebastián Piñera dejó de gobernar hace 2 años. Hoy día gobierna básicamente el Parlamento y Sebastián Piñera tiene pocas atribuciones incluso de su propio sector, de mi sector, no se le presta apoyo. Entonces, creo que está bien, a uno lo podrá haber desilusionado este segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero aquí las culpas son compartidas. Aquí él no ha contado con el respaldo de un parlamento que resulte indispensable para la labor de gobernar. Creo que Chile hoy día pasa por un momento delicado. Creo que hay que tomar conciencia de ese momento delicado porque de lo contrario esto puede terminar muy mal con una sociedad polarizada y las polarizaciones normalmente no nos llevan a nada positivo, Rodrigo. Tomás. Mira, el planteamiento del amigo Nelson
Claro, efectivamente Piñera dejó de gobernar, pero dejó de gobernar por la sociedad en la cual estamos. Pero la democracia cristiana dejó de ser conducida, porque no me van a decir que la democracia cristiana la conduce su líder, que es la Yanna Proboste. No, tuvieron que llamar a la señora Frey, porque con el apellido Frey ordenar un poquito la casa. El socialismo con el peladito aquí, que no le ha quedado, perdonando la expresión, cagá por hacer, empezando por Lago, ¿ya? ¿Y qué me dice? Entonces, sorprenderse de lo que pasa. No, le pasa al país. Yo te digo, por ejemplo, por mi hijo, de quien yo estoy muy orgulloso, y que yo lo hice venir, porque él estaba en Francia, feliz ahí en su doctorado, feliz haciendo clases, y yo le dije, tú tienes que estar aquí. En este país van a pasar muchas cosas, y un joven y abogado como tú, y que procura de izquierda, tienes que estar. Y decidió venirse. Y es bastante más capaz que yo. Él es un profesional, estudió Derecho, habla inglés, habla francés, y me agrada lo feliz que está de candidato y anda recorriendo en la seca y en la meca feliz. Es de esa cosa estamos hablando de construir. Porque hay otros pelotudos que en el internet, el único mérito que tiene es que es el hijo del dueño del Capducal. Como que fuera No, yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho durante 40 años en el Capducal y me siento muy orgulloso de lo que he hecho como viñamarino. Pero esa es la razón de descalificar. Yo tengo diferencias con nuestro amigo el diputado Pardo, muy claras, pero nunca yo le he faltado el respeto a Luis y nunca Luis me lo faltaba a mí. Y esa es la manera de hacer política y eso es lo que perdimos. La descalificación, la grosería, el ningunear a la gente, es muy mal. Mira, pasa con la constituyente, donde está, oye, estuvo feo lo que le dijiste de bicho a Raúl Celes, entre paréntesis, Rodrigo. ¿Por qué? El bicho a la manzana, no sé qué cosa, que te lo digáis. No, pues es la metamorfosis de Kafka. Pero él está en la constituyente. Y resulta que, pucha, que se han demorado, que lo único que han hecho... Bueno, sacaron sus reglas en 3 meses. El Parlamento, don Luis Pardo, para sacar su reglamento, se demoró 5 meses y lo dejó pendiente. Es decir, ¿qué quiero decir? Si te va a demorar más en hacer las cosas bien, bueno, hay que hacerlas bien. Entonces no sigamos descalificando, porque al descalificar nos destruimos nosotros mismos, nuestra base fundamental, y quedamos con pies de barro. Ok. Diputado Pardo. Bueno, yo sigo estando muy de acuerdo con Tomás, así que esto va a ser un motivo de preocupación generalizada, pero una preguntita, mi capitán Pardo. Se cortó el pelo, ¿por qué está en un ejercicio de enlace? Mi capitán, estoy preparándome para lo que viene, Rodrigo. Mira qué insidioso es muy insidioso el conductor, ¿eh? Sí, pero si parece cadete en una foto de atrás que son iguales. Le gusta sembrar la cigüeña, como dicen en el campo, ¿eh? Sí, la cigüeña. No, pero yo sigo estando de acuerdo con Tomás, porque en el fondo lo que estamos hablando es un tema que tiene que ver con la esencia de la política y con la esencia de las relaciones humanas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Nelson también y lo que dijo Raúl en el sentido de que ha habido una crisis de gobernabilidad. Pero me parece muy sabio lo que dice Tomás, lo voy a leer ahora la categoría de sabio, cuando dice que ese no es un problema del gobierno, sino que es un problema de la sociedad en que vivimos. Y efectivamente estamos viviendo una sociedad donde hemos perdido muchos valores y de eso somos responsables todos, transversalmente. Tenemos hoy día una mayoría parlamentaria que es de izquierda, que podría ser a lo menos igualmente responsable que el gobierno en todas las malas políticas públicas que se están legislando y que están generando problemas para el futuro del país, que cualquiera sea el gobierno que venga va a tener graves dificultades para resolverlo. Entonces, lo que estamos hablando acá es de cómo nos relacionamos los seres humanos, y en parte lo decía nuestro conductor en uno de sus pocos momentos lúcidos, que esto tiene que ver también con... Oiga, más cuidado, va a dejar de ser mi diputado. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con una sociedad fragmentada,
donde tendemos a encontrarnos con los que piensan y se visten y conversan igual que uno, y no cruzar la vereda para entender la mirada del otro, y terminamos retroalimentándonos de nuestras propias ideas, entonces, o más que ideas, de nuestras propias creencias. Entonces, yo creo que realmente estamos viviendo en un momento muy difícil, porque si no volvemos a encontrarnos en torno a cómo construir acuerdos, a cómo resolver los problemas graves que vamos a enfrentar en el futuro, cualquiera, reitero, sea el futuro gobierno, vamos a tener probablemente un desenlace muy frustrante, mucho más frustrante de lo que fueron los supuestos 30 pesos o los supuestos 30 años, véanlo como quieran mirarlo. Así que yo espero que empecemos a encontrar de nuevo el rumbo de la buena conversación y el reencuentro en torno a un objetivo, que es sacar el país adelante. Que es una república que tiene una bandera, que tiene una historia con sus luces y sus sombras, y que no podemos renegar tampoco de todo eso. Claro, pero usted y yo estamos de acuerdo que es una república, tenemos una bandera, pero hay gente que no está de acuerdo y lo está manifestando. Es un tema complejo, aquello. Nelson, y frente a esto mismo también, dicen que en este mes de octubre que estamos partiendo va a ser un mes conflictivo, que se va a conflictuar en las fechas y en los tiempos por diferentes razones. ¿Qué opina usted de eso y qué ingrediente le pone la campaña presidencial? Sí, mira, yo te encuentro toda la razón, pero mira, también quiero hacer énfasis respecto a una cuestión que este tipo de programas también uno tiene que tener la responsabilidad para emitir ciertos juicios, y también yo siento que efectivamente los niveles de tolerancia o los niveles de intolerancia en las relaciones de todo orden han crecido de manera exponencial. Y por lo tanto es nuestro deber, creo yo, cualquiera sea la postura política que tengamos o religiosa, es tratar de generar condiciones para volver a retomar la amistad cívica. Algunos me dirán que soy amarillo, por esto no me importa. A mí me interesa vivir en un país donde las cosas estén relativamente ordenadas y donde cada cual pueda pensar lo que se estime sin que sea tratado de traidor o que sea tratado de cualquier manera. Dicho lo anterior, yo reafirmo, estimado Rodrigo, lo que señalé recién. Sin ser descalificatorio, lo que aquí hay un problema, hay un vacío de poder. Y no es cierto, desde mi punto de vista, aquello que señala que el presidente no tenía las facultades como para realizarlo. Porque hasta cuando llegó el 18 de octubre, el presidente de la República y la presidenta de la República tenían demasiadas facultades como para poder ordenar mucho mejor la casa. Existen muchos más poderes por parte del presidente de la República en torno a la determinación de las agendas legislativas, en torno a los vetos presidenciales, en torno a la iniciativa exclusiva del presidente de la República, en relación a muchas facultades que casi ningún país democrático del mundo tenía en relación a los presidentes y a la presidenta. Por lo tanto... Sí, pero Nelson, gobernar con un parlamento en contra es el gran problema y el gran dilema de poder gobernar hoy día en Chile. Bueno, el presidente Lago gobernó con un parlamento en contra. La presidenta Bachelet en su primer gobierno también gobernó en un parlamento bastante complicado. Y eso no tiene problemas. Los Longueira, los puentes de plata que permitieron hacer las cosas que hoy día no los hay. Por eso. Oye, perdóname una pequeña cosa. A Piñera le tocó los díscolos igual que Lago. Porque mira, en la derecha hay una cantidad de parlamentarios díscolos que para salir en la tele le ponen la prueba a su propio líder de coalición. Entonces, ¿qué le pasaba a Lago con los diputados socialistas? Y a la presidenta de Chile también le tocó lo mismo, por ejemplo, con Walker, que era mucho más opositor que los mismos sectores de la oposición en esa época. Mira, si en el fondo incluso no había alcanzado a leer el programa de gobierno, por ejemplo. Malo. Entonces, por ejemplo, yo creo que este país en la convención va a avanzar, por ejemplo, un sistema no tan presidencialista, un sistema semiparlamentario, se me ocurre, y eso significa, por lo tanto, que va a ser más complejo si lo vemos bajo la lógica presidencialista. ¿A qué obliga eso? A obtener acuerdos, a tener mejores conversaciones. Seguramente el presidente Piñera cometió esos errores. Seguramente cometió la falta de maniobrabilidad política que se requiere para gobernar y generó las condiciones para que se le levantara una oposición. Y entonces el país se hizo ingobernable. Y hoy día este país de verdad no está siendo gobernado. Tú me preguntas en términos concretos, es que tú me hiciste una pregunta en términos concretos. Claro que yo creo que octubre y noviembre y diciembre, y en la medida que se vayan retirando los toques de queda y cosas por el estilo, va a aumentar la conflictividad porque hay una situación de vacío de poder.
Y eso hay que admitirlo y hay que arreglarlo luego. Okay. Raúl, el problema, si tocamos al terminar esto de Piñera, es que no tenía los Enrique Correa, los Edgardo Benninger, los segundos pisos que tuvieron otros. Ese es el problema principal, porque la Roulette ha sido justamente lo contrario. Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas, Rodrigo. Lamentablemente el equipo de Sebastián Piñera en esta segunda administración, particularmente después del episodio Catrillanca, bueno, ahí perdió su brazo derecho, que era Andrés Chadwick, probablemente la única persona en la que él confiaba plenamente. Piñera no es una persona que confía en las personas, no es una persona de muchos amigos en política, y por eso que él ve todas las cosas personalmente y con muy poca delegación. Yo creo que a partir de ese episodio, como digo, de Catrillanca, y la salida de Andrés Chadwick de Interior, él deja de tener un equipo poderoso, un equipo que contrapesara un poco también su carácter, porque a mí hay que también hay que contrarrestar ese carácter difícil que él tiene. Y también, por otra parte, faltaba por el lado de la oposición y también de la coalición gobernante, esos líderes que le daban mayor sensatez, ¿ah? Que permitían un mejor diálogo político. Yo estaba haciendo memoria que cuando dejé la intendencia en 2014, no hace tanto, son 7 años, yo me di una vuelta por todas las comunas de la región y me despedí o casi todas las comunas de la región, y me fui a despedir de los alcaldes de cualquier color. Estaban bastante repartidas las fuerzas, deben haber habido un poco más de centro izquierda que de centro derecha, pero poca diferencia. Y la recepción que yo tuve fue muy buena. Recuerdo la Ligua, alcalde comunista, que me regaló uno de estos dulces de la Ligua, y así sucesivamente en Calle Larga, Calle Larga, San Esteban, Los Santos, o sea, no hubo prácticamente comuna donde tuviese algún problema. Entonces este es un fenómeno bastante nuevo. Y quería decir una cosa más, que esto va para Tomás, y se lo digo en público, que yo me alegro mucho que tu hijo, Tomás, esté acá en Chile, que participe en estos programas. Me ha tocado ya un par de veces estar con él. Me gusta ese ímpetu juvenil, pero además bien intencionado que tiene Tomás, hijo. Y para no citar gente de un sector, sino que de un sector distinto, creo que él, La Paz, Anastasiades le van a hacer bien a la política. Muchas gracias. La política de manera positiva. Muchas gracias, Raúl. Mejora la raza. Se mejora la raza. Tenemos que ir a una pausa. Estamos con Raúl Celis, Tomás de Rementería, Luis Pardo y Nelson Venega. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Raúl Celis, Tomás de Rementería, Luis Pardo y Nelson Venega. Estábamos conversando recién en la primera parte, sobre los candidatos, las campañas, el clima en general, y hay un tema que a mí me llama la atención, que no logro entender. ¿Qué piensan ustedes esto de un candidato que está en Estados Unidos, bueno, y que va a llegar en los últimos 30 años? No había visto nunca yo en la historia de Chile, por lo menos que yo me recuerdo, una cosa como esta, digamos. ¿Qué opinas tú, Tomás, de esto? Pero es que por eso que son sui generis estas cosas. Es decir, un candidato que está afuera, un candidato que tiene problemas de pensión de alimentos. Recién Nelson decía, mira, aquí hay un tema súper claro. Cuando tú tienes un mandato público, tus conductas están refrendadas por la fe pública. Lo único que forma parte de tu privacidad es tu familia. Pero cualquier conducta, cuando tú eres un actor público, vaya ese diputado, ya vaya ese alcalde, nada, que la fe pública, es decir, que varios decidieron que tú estuvieras, 1.000, 2.000, 3.000 personas que confiaron en ti,
Es decir, si a ti te pillan en un motel con una menor de edad, afírmate, porque no corresponde. Y si tú estafaste a alguien, lo mismo. Es decir, que te estén cobrando la pensión alimenticia y querés ser presidente de Chile. Y que decir, no, sí que está arreglado. Es lo sui generis que además te digo, los medios deberían de obviarlo. Pero les gusta sacar, porque aquí hay también un tema en lo que ha caído el periodismo. Los periodistas, que además de periodistas, son vendedores, porque entrevistan al candidato presidencial y le venden a Falabella, ¿entiendes? Y entrevistan al otro candidato y le venden a la compañía de seguro. Es decir, los comunicadores no pueden ser vendedores, señores. Si usted que se quiere dedicar a las ventas, vaya a dedicarse a las ventas. Pero hay también otro elemento de la fe pública, un conductor, ¿ya? Usa la fe pública para vender. Bueno, el Guaripola, eso fue, don Francisco fue el fundador de eso. Pero que un conductor, yo te digo, Raúl Matas, ¿tú lo habrías visto vendiendo? A don Raúl le costaba cuando hacía ese 1, 2, 3 Nescafé. Y nunca el viejo él dijo. Ahí vendió un poco Rementería. ¿Ah? Ahí vendió, ahí hizo propaganda gratis en Nescafé. No, pero te estoy diciendo, pero era una ética de los profesionales. Hoy día no, hoy día tú puedes ser comunicador y después. Y una vez, acuérdate tú, yo lo dije en talla, que podía que el agua en la cadena nacional promoviera algunos productos, recibiera financiamiento. Es decir, se confundieron las cosas y se confundieron por algo que atravesó la política y que estamos a mucho costo recién empezando. Que el que pone la plata pone la música. Antes en los medios de comunicación, háblese radio, de mi época de que fui colega con el señor Pardo, ¿ya? Llegaba algún empresario con un billetón y decía, compro 100 frases diarias. Y compraba, pagaba, hacían eso. La factura comúnmente había que hacérsela a la empresa, porque al final la pagaba los gastos. Y él decía, ya, póngale a don Nelson Venegas 10 frases, póngale a don Raúl Celi 5 frases. A Pardo no le ponga tanto porque no me gusta. Eso hoy día no existe. Hoy día tú en la radio tienes una tarifa pactada con el CERVEL y tienes que informar al CERVEL cada anuncio que tú tengas. Pero estamos recién empezando cuando ya estábamos en el final del precipicio. Es una candidatura de senadores en Santiago. 5 millones de dólares, 7 millones de dólares. Okay. ¿Qué es eso? Ok. ¿Qué significa eso, Rodrigo? A la orden. A la orden. Te equivocaste de espaldado. Sí. Es así. En realidad, así, bueno, el diputado Pardo, a mí me gustaría saber qué opina usted, digamos, sobre el. Supongamos de que se cumple el mejor y el peor de sus expectativas de los presidentes que puedan o presidentas que puedan ser electos. ¿Cuál cree usted que es el tema principal económico que hay que solucionar o cómo se puede solucionar en la próxima pasada con lo que está sucediendo hoy día? Bueno, primero que nada tenemos un gran problema de expectativas, porque recordemos que antes de la pandemia estábamos viviendo un proceso de reconocer un malestar social que tenía que ver con las bajas pensiones, que tenía que ver con el alto nivel de endeudamiento de la clase media, que tenía que ver con la dificultad de acceder a ciertos bienes públicos como la educación y la salud en forma digna y oportuna, y estábamos en eso cuando vino la pandemia. Y como que eso quedó en suspenso, y hoy día, tras la pandemia, las posibilidades que tiene el país de hacer frente a esa misma demanda social muy legítima por lo demás, es bastante más complicada. Hoy día tenemos un nivel de endeudamiento que está llegando al límite de lo que el país puede soportar razonablemente. Tenemos por otra parte que nos comimos todos los ahorros nacionales, 27.000 millones de dólares que había en el chanchito nacional que se llamaba bono soberano, hoy día
quedan menos de 2.000 y por lo tanto prácticamente no tenemos los ahorros nacionales. Eso significa además que la calificación de riesgo del país va a subir, por lo tanto nos van a prestar plata a mayor tasa de interés, eso va a subir el valor de los créditos hipotecarios, de las tarjetas de crédito, del crédito de las pymes. Entonces tenemos un escenario económicamente muy complejo con unas necesidades sociales que siguen siendo muy altas y por lo tanto la única forma de enfrentar nuestro futuro, no solo el que significa enfrentar ese problema en lo inmediato, sino que cómo nos proyectamos hacia los próximos 30 años, es sobre la base de algunas propuestas que sean concordadas, que respondan a un gran acuerdo nacional, que se haga cargo de los problemas, pero que se haga cargo también de la realidad. Y lo que hemos visto hasta ahora son muchos colegas, yo soy político también desde hace 4 años, muchos políticos como los que hoy día hemos estado analizando en el primer bloque, que operan sobre la base de especular con los sueños de la gente, jugar con las angustias y necesidades de la gente, sin hacerse cargo de las limitaciones que tenemos para resolver eso. Por lo tanto, creo que nuestro principal problema es político, pero que está, como siempre, en la política, íntimamente ligado a nuestras potencialidades y posibilidades económicas. Y si no somos capaces de discutir esto, ponerlo sobre la mesa y mostrarle a la ciudadanía cuál es la realidad y cómo podríamos enfrentar la solución de esos problemas, probablemente vamos a tener un muy lamentable desenlace en cualquier dirección a propósito de lo que hablábamos también del nivel de polarización y crispación en que estamos viviendo. Nelson, siguiendo con este mismo orden, si usted hubiera sido diputado ya y le hubiera tocado votar hace unos días sobre este cuarto retiro, ¿qué habría votado usted y por qué? Yo hubiera votado a favor del cuarto retiro, Rodrigo. Porque efectivamente todavía la situación es muy crítica en el país. Si bien es cierto la pandemia ya viene en retroceso, todo lo que tiene que ver con el periodo como de reactivación, es necesaria la colaboración. Mira, la cantidad de pymes, por ejemplo, de pequeñas pymes que quebraron, es muy grande o que están al borde de la quiebra. Y lo único que puede aumentar un poco eso es empezar a echarle un poquito de dinero para que la gente empiece a echar nuevamente la rueda. Pero principalmente porque el retiro del dinero no es algo obligatorio. Cada cual sabe si lo hace o si no lo hace, dependiendo de su autonomía o de la libertad o el momento que políticamente o económicamente esté viviendo. Entonces, yo creo que muchas veces se habla por los sectores más liberales de que las personas tienen autonomía, que tienen libertad, pero cuando se trata de temas de esta naturaleza, restringe la autonomía y la libertad, porque en el fondo, aquí seamos bien honestos, el sistema previsional actual tiene más bien como propósito una cuestión vinculada a la bolsa de valores, una cuestión de carácter económico, que ser verdaderamente un tema de carácter de previsión social. Pero por eso quisiera... Perdón, sí. yo quiero interrumpir ahí, porque he escuchado ese discurso mucho tiempo. Hoy día lo escuché varias veces, incluso su candidata, pero yo pregunto, ¿cómo se puede conseguir que mañana su plata, si usted va a jubilar, funcione si no es consiguiéndole rentabilidad a su dinero? ¿O quiere tenerla aposado en un lugar? Si la plata tiene que generar riqueza, y la riqueza se genera en el mercado. Por supuesto, pero mire, pero déjame terminar, Tomás, porque Tomás, es que recién también me interrumpiste y no me dejaste ocupar todo mi espacio. Entonces yo quisiera señalar que aquí el principal responsable, y lo digo con mucho cuidado, incluso lo debatimos en alguna oportunidad con el propio diputado Pardo, el principal responsable es el presidente Piñera. Y voy a justificarlo de la siguiente manera. Yo un día estaba leyendo las páginas económicas de un diario y el ex ministro de Economía, Fontaine, de su propio gobierno, señaló la lentitud con que operó el bono, los dineros que se aprobaron transversalmente del COVID, que son cercanos a los 15.000 millones de dólares. Se demoró como 4 meses. En esos 4 meses, en que estaba sumamente complicado el país, donde la gente estaba con cuarentena, sin la posibilidad de movilizarse, obviamente saltó una chispa que encendió y que abrió el canal para estos retiros. Si hubiera operado económicamente como correspondía y hubieran llegado las ayudas en el momento oportuno, cuando Chile lo necesitaba, estoy seguro que nunca se hubiera abierto ese flanco que hoy día ya es prácticamente imposible de cerrar.
Por eso, por ejemplo, yo puedo decir categóricamente que si me preguntan cómo actuó Piñera respecto al tema de las vacunas, extraordinario, lo felicito. Si me preguntan cómo lo hizo desde la perspectiva económica, lo hizo muy mal. Y todo lo que está ocurriendo y que señaló recién el diputado Pardo, con toda la complejidad económica que se nos viene de aquí adelante, no es nada más que la herencia económica que va a dejar una administración que en ese sentido fue muy mala. Ok. Raúl, te lo quiero preguntar a ti, porque se habla, digamos, de que uno de los argumentos que se dice hoy día por parte de gente de la oposición, incluyendo la misma candidata Proboste, es que los fondos que se están utilizando de las AFP en empresas privadas es una vergüenza de que se utilicen allí. ¿Qué opina usted de eso? Yo soy partidario de que los fondos aumenten, pues, obviamente. Soy partidario, esto es como la parada de los talentos. Si tienes uno y te devuelven 10, ¿ah? Tiene bastante más gracia que el que tenía uno y le devuelven 2, o el que tenía uno y se quedó con uno. Obviamente que es importante que aumenten los fondos de pensión, y yo soy muy partidario de que exista un sistema de ahorro individual combinado con otros elementos. De hecho, en otros países del mundo, tradicionalmente de estados de bienestar, se ha ido evolucionando de estos fondos colectivos a algunos donde hay una parte de apoyo individual y una parte de apoyo estatal, o parte también de los ahorros personales van a un fondo colectivo. Yo creo que el gran problema en materia previsional, sin ninguna duda, fue que ningún gobierno se atrevió a enfrentar lo inevitable, y eso inevitable es que un 10% de descuento de la remuneración es un monto completamente bajo, menor, para poder cubrir una jubilación decente. A lo menos ese monto debió, yo sé que eso tiene otros costos, otras consecuencias, pero debió haberse trabajado hace 20, 30 años que ese 10 fuese un 20% al día de hoy, cuando menos. Esto no quita que además creo que debería haber una parte del ahorro individual que vaya a un fondo común, ¿eh? Y tampoco quita que piense que debe existir una pensión básica solidaria y también un apoyo por parte del Estado a quienes no reúnen fondos suficientes como para tener una pensión mínima, ¿eh? En el fondo, de lo que soy partidario es de un sistema mixto, que en Chile en parte existe ese sistema mixto, ¿eh? Pero lo que se ha hecho de desfondarlo, los fondos previsionales, en el futuro va a tener unas consecuencias catastróficas, Rodrigo. Y ese para mí es la principal preocupación. Okay. ¿Qué va a pasar Tomás, con las pensiones en 10 años más? Tomás, primero que nada, reiterarte lo que ya te dije en otra oportunidad, de que este sistemita con la pantalla y el Zoom es lo más parecido a una prédica, ¿eh? Porque aquí al amigo Nelson que no le interrumpan la prédica, ¿eh? Joder, lo que hay que hacer es debate, por eso que estamos plano. Debate una no me dejáis hablar. Lo que Rodrigo planteó, ese es un discursito barato que se lo deja hablar. Pero yo te voy a decir, lo importante es lo que hablas, no si deja o no deja. Oye, lo que Rodrigo planteó en términos de ¿y cuál es la solución? Perdóname, Rodrigo, si cuando partió esto, nuestros fondos hubiesen sido invertidos en Codelco, en las autopistas, en las sanitarias, en la telefonía, no se lo prestaron entre ellos. ¿De dónde recibió plata? Va a ser el imperio que tiene Piñera. De los fondos de la FP. ¿De dónde sacó la plata Luxix para tener lo que tiene? De los fondos de la FP. Y está catalogado. Uno tiene 2.000 millones, el otro 3.000. Se prestaron la plata. Pero Tomás, demonizas la riqueza. Lo que genera riqueza es riqueza. Lo que genera riqueza es riqueza. Pero riqueza de ellos, no riqueza de los ahorrantes. Hicieron ese imperio, Polman hizo ese imperio desde el sur. Porque a mí siempre me han dicho,
¿ah? Que es lo que el edificio que hizo Polman. ¿Ah? Espero que Nelson no se enoje conmigo, pero el edificio que hizo Polman es esto. Polman dijo, chilenitos aprendan, con un almacén, en una generación tengo un imperio de 4.000 millones de dólares. ¿Gracias a qué? A la plata barata de la AFP. Nosotros los ahorrantes deberíamos ser dueños de las carreteras, dueños de parte del cobre, dueños de las eléctricas, que son negocios a prueba de tonto. Son como la funeraria y la panadería. No quiebran, porque siempre se va a comer pan y siempre se va a morir la gente. ¿Pero qué hicieron? Repartirse entre ellos. Oye, cuando hablabas tú recién de que Piñera quería a su amigo, pero si a Piñera le fascinaría poder llevar al gabinete a Carlos Alberto Délano, si es su compadre. Es decir, lo que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo por la estructura que tuvimos, y que además, cuando los cabros sacan eso de, son 30 años, no 30 pesos, y además viene el otro Gil y dice que pasó para la historia, que postuló a constituyente contigo. ¿Ah? El Clemente Pérez que dijo, oye cabros, si esta cuestión no aprendió, eso va a quedar en el bronce de la historia. Es decir, la estupidez de cómo se conduce. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú piensas que hay un despilfarro de los fondos? Porque la visión que tiene Tomás es una visión que poco menos de que los fondos se los robaron en circunstancias de que la rentabilidad ha avanzado, digamos, de los fondos. Perdón cuando yo dije eso, dice, los usaron. No he dicho que se lo hayan robado. Ok. Poco, pero están ahí. Pardo, usted. Y acuérdate que dijeron que el primer 10% quebraba el país. Iba a salir a remate Chile. Y se le movilizó la economía. Dejémonos contar los cuentos. Ok. Aparte, bueno, ya que Tomás toca ese último punto, además quiero preguntar qué opina usted, diputado Pardo, sobre esta alerta de las compañías de seguro, porque al meterle mano a las rentas vitalicias, se afecta un equilibrio internacional y inclusive algunas compañías han dicho que habría problemas de liquidez para poder afrontar aquello. Bueno, primero decir, porque ahora sí puedo estar en desacuerdo con mi amigo Tomás. Si se hubiese invertido todos los fondos de la AFP en las 5 o 6 negocios que él señala, habrían sobrado muchísimos fondos que no habrían tenido la rentabilidad que han tenido. Y el problema de las bajas pensiones, que es un problema cierto, tiene que ver con lo que decía recién Raúl, que tiene que ver con las lagunas, que tiene que ver con que nos comparamos con sistemas. El sistema de reparto retenía el 27%, entre el 25 y el 27%. Y no era un sistema de ahorro, era un sistema de reparto. Entonces, una cosa es el problema del sistema de previsión que tenemos, que hay que corregirlo, y para eso está la reforma previsional, que durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Ajustes importantes que hay que hacerle a las AFP, que han cometido también y tienen mucha culpa de lo que está pasando por no haber orientado y educado financieramente a sus ahorrantes, pero también no se puede negar que si hoy día los fondos están y la gente los pudo sacar y en promedio se han triplicado, es porque ha habido una buena administración de esos fondos. Cuando Tomás dice que se prestan la plata entre ellos, es un mercado abierto y transparente, regulado por una superintendencia, regulado por un conjunto de instituciones, donde la plata ha permitido, entre otras cosas, no solo que las empresas tengan financiamiento, por ejemplo, el crédito hipotecario, que no lo tiene ningún país de Latinoamérica, y que me desmienta alguien de lo que estoy diciendo. El crédito hipotecario en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina es casi el doble del costo que tiene el crédito en Chile y con un acceso mucho menor. Cuando las familias de clase media pueden acceder en Chile a un crédito hipotecario para comprar su vivienda propia, es porque hay ese volumen de dinero que, reitero, no está administrado a lo amigo entre un grupo, como parece desprenderse de lo que dice Tomás, sino que está en un mercado de capitales regulado por una superintendencia, regulado por una serie de instituciones, que se puede corregir y mejorar mucho más, por supuesto, pero eso es parte del éxito que ha tenido estos 30 años en términos del progreso evidente que el país ha tenido, lo que no significa desconocer
junto con ese progreso económico y social, también hay muchos déficits sociales que tenemos que mejorar. La renta vitalicia. Contéstame la renta vitalicia. La renta vitalicia pasa algo parecido a lo que puede haber pasado con las concesiones. Puede que los contratos o las normas hayan estado mal diseñadas, pero cuando una compañía de seguros le dice a Rodrigo Oliver, le dice, mire, yo le tomo todos sus ahorros previsionales y a cambio de hacerme cargo de estos ahorros, yo le garantizo a usted que le voy a pagar tantas lucas mensuales hasta que usted se muera, independiente que viva a 120 años, bueno, ese es un contrato que aunque sea injusto, aunque sea todo lo que quiera decirse, es un contrato entre privados y efectivamente, si el Estado interfiere en eso, está incurriendo en faltas internacionales que pueden ser muy costosas para Chile. Desde luego, en lo que significa la calificación de riesgo, incide directamente en el costo que tiene para la gente común y corriente el acceso al crédito. Ok, Nelson Menegas. Sí, una cosa cortita, yo creo que el tema de la renta vitalicia es sumamente complejo porque atenta directamente ya contra un contrato legalmente celebrado y produce derecho adquirido, por lo tanto se produce una vulneración al derecho de propiedad. Tratando de ser bien... Mira, el tema de las AFP es un tema bien complicado porque aquí es cierto lo que dice Tomás. En esta oportunidad voy a coincidir con Tomás. Aquí se hicieron muchas cosas complicadas, muchas cosas mal, muchas cosas antes de que se dictaran ciertas leyes. Si antes la superintendencia de AFP, que solo era superintendencia de AFP, no actuaba como correspondía. Después, afortunadamente, surgieron, por ejemplo, ciertas leyes que tendieron a regular, a limitar y, por ejemplo, a ver el tema de las comisiones que cobraba cada una de las administradoras. Pero después, por ejemplo, vino el gobierno de la presidenta Bachelet y generó todo lo que fue la Comisión Marcel, donde participaron sectores políticos, todos los sectores políticos, y salió una ley que fue una ley buena en su momento, que tendió a modificar muchas cosas que es la ley que, por ejemplo, permitió el bono por hijo nacido vivo, que aumentó y que generó el pilar básico solidario, que aumentó, por lo tanto, la cantidad de fondos en los fondos de capitalización. Y después, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se convocó a la Comisión Bravo, donde también participaron economistas de todos los sectores políticos, y ahí hubo una propuesta muy parecida a la que decía Raúl, una propuesta que que solucionaba, por ejemplo, que aumentaba la capitalización con ingresos que venían desde el Estado y con ingresos que venían desde el empleador. Y eso aumentaba mucho la cantidad de dinero que iba a entrar en las cuentas de capitalización y por lo tanto iba a dar lugar a mejores pensiones. Pero la derecha no quiso aprobar el proyecto. No quiso aprobar el proyecto. Es lo mismo que pasó con la Constitución. La presidenta Bachelet quiso hacer un momento para hacer un cambio constitucional, pero la derecha no quiso. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos que colapsó, porque colapsó el sistema de la AFP. Ya colapsó. Y tenemos, por ejemplo, el tema de la Constitución que se tiene que hacer a través de esta vía. Entonces, yo creo que todo efecto tiene su causa. Y aquí, lamentablemente, siempre se señala, por ejemplo, que la actual oposición fue obstruccionista, pero la oposición anteriormente fue tan obstruccionista que imposibilitó leyes como la que señala el propio Raúl, una cuestión que se arreglaba con aportes desde el empleador, desde el Estado y que aumentaban el dinero para las jubilaciones, entre otras cosas más. Gracias. Raúl, yo quiero sacarte del tema, quedan 2 minutos. No danos una visión de tu visión el otro día entrevisté a Agustín Esquella y me dio una visión bastante diciendo que habían grandes problemas. Él tiene una visión auspiciosa. Danos tu visión. ¿Tú también sigues manteniendo esa visión auspiciosa? Sí, en términos generales, Rodrigo, yo sigo teniendo una visión moderadamente optimista, si quiere, de alguna manera. Esta semana se votaron varios reglamentos. Uno, el reglamento general, que es un buen reglamento, estaba bien redactado originalmente y las mejoras, o sea, las indicaciones, creo que lo empeoraron un poco, pero salió mejor de lo que yo habría esperado. Después votamos el de ética, y el de ética venía malo y creo que mejoró con las indicaciones. El día viernes se votó el de participación indígena de una manera que en lo formal a mí me pareció muy errónea, porque básicamente a través de una indicación se reemplazó el trabajo de una comisión, de lo que había hecho
una comisión y también fue aceptado. Pero en el grueso, Rodrigo, y a diferencia de lo que circula, especialmente por redes sociales, yo creo que la convención está haciendo un esfuerzo importante, o por lo menos la mayoría de sus miembros. También la mayoría de sus miembros quieren que haya una nueva constitución, que esa constitución sea razonablemente equilibrada en el sentido que permita gobernar a todos los sectores políticos en el futuro. Y claro, es un equilibrio precario, un equilibrio frágil que en cualquier momento se puede desmoronar, pero ya van 3 meses, casi 3 meses de funcionamiento y a mí me parece que el balance es satisfactorio. Si tuviera que calificarlo de 1 a 7, le pondría un 5, un pelito menos de un 5, pero azul de todas maneras. Muchas gracias, Raúl Celis, Tomás de Rementería, Luis Pardo y Nelson Vanega. Tu minuto final, Tomás. Una cortita. Escuchando al diputado Pardo, nosotros estamos en el paraíso terrenal, pero la administración de la AFP es un éxito, el país económicamente es un éxito. Los chilenos son unos malagradecidos. ¿Por qué están enojados? ¿Por qué tienen bronca? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué protestan cuando el país está estupendo? Sus fondos fueron invertidos hoy día son propietarios de nada. Son propietarios de unos papeluchos que además gritan, cuidado, no lo saquen, porque si lo sacan, se acabó la historia, se acabó la vida. Estamos en un drama. Y por eso es que yo considero que es ilógico el retiro, el cuarto retiro, pero yo creo que si lo rechazan en el Senado con los votos de la exconcertación, que se despidan. Es decir, van a enterrar a la Yarna Proboste ese mismo día. Ok. Y el señor Boric se va a ir por un tubo, porque con el resto, sombrero. Ok. Luis Pardo. Está en silencio. Yo creo que la Yarna Proboste ya está enterrada, pero yo le tengo que decir a mi amigo Tomás que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo jamás diría que los chilenos están alegando de lleno o que no es correcto ni justo lo que fueron, y lo dije explícitamente, muchas de las demandas sociales que se levantaron a partir de un malestar que tiene fundamento sólido y que todos lo hemos procesado, analizado y que tenemos que buscarle las mejores soluciones. Pero las soluciones no son encontrar todo malo, poner todo esto en blanco y negro y desconocer aquellos elementos que han permitido que con todo ese malestar y con todas esas falencias, nuestra clase media y nuestros compatriotas más vulnerables estén en una condición considerablemente mejor que aquella en aquellos países donde las cosas se han hecho de distintas formas. Entonces, mejoremos lo que hay, corrijámoslo, perfeccionémoslo, hagamos cambios profundos y no sigamos debatiendo las cosas en blanco y negro, porque creo que no conducen a las soluciones que van a satisfacer las expectativas de la ciudadanía. Nelson Vanega, su minuto final. No se trata de encontrar todo bueno o todo malo, pero yo soy de las personas que me pondría bastante feliz si se muere el actual modelo de AFP. Porque lo que ha quedado de manifiesto, por ejemplo, es que es cierto que hoy día ya hay gente que ni siquiera puede retirar fondos porque ya se los consumió todo, y una gran cantidad de chilenas y chilenos que sobrepasan el 60%. ¿Qué nos dice eso? Para que vamos viendo la realidad. Que no tenían plata, que ese 60% iban a tener pensiones miserables. Así que dejen de decir que el sistema era bueno para hacer negocio, era bueno para invertir, era bueno para jugar en la bolsa, para ese tipo de cosas, pero para la gran mayoría de los chilenos era un sistema que no otorgaba pensiones dignas. Raúl Celis, su minuto final. Gracias, Rodrigo. Fundamentalmente es un llamado a participar en política, a preocuparse de la política. Normalmente uno ve como todo el mundo descalifica, critica, a propósito de este ambiente que hablábamos durante el programa. La mejor forma de solucionar los problemas que tiene la política es involucrándose con ella, participando en ello. Hay 1000 formas de participar. Entonces, a lo que yo quisiera apelar en este último minuto es a preocuparse de las cosas, a actuar más que hablar o escribir vía WhatsApp. Obras son amores y no buenas razones.
Muchas gracias, Raúl Celis, Tomás de Rementería, Luis Pardo, Nelson Venegas. Y usted que nos está mirando, gracias por escucharnos, por compartir, y ocúpese. En 50 y algo días usted va a tener que elegir un presidente de la República. Y preocúpese y vote por aquel que le dé a usted la garantía de que el futuro de su país va a ser un futuro como el que usted quiere. Que estén ustedes muy bien.